Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos nuevamente en El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Jorge. Bueno, estamos cerca, hemos superado, hemos salido indemnes de todas estas fiestas judías de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Bueno, y ahora empiezan otras fiestas que no son judías, pero que llegan a influir en las sociedades en que vivimos, no solamente las un poco lejanas todavía de Navidad, pero hay una muy cercana que también tiene vinculación con la religión cristiana, que es el Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, y en versión estadounidense Halloween, en la noche, en la víspera, ¿no? Tú siendo mexicano me imagino que es una fiesta casi nacional, ¿no? Sí, en México el culto a la muerte es parte de un patrimonio cultural muy bien preservado. Bueno, mencionamos esto porque hoy nos vas a hablar de algo que es bastante sorprendente en el mundo judío, que son los nombres, acuérdense de lo que vamos a decir ahora, apotropaicos, que quiere decir nombres que ahuyentan los malos espíritus, ¿verdad? Es correcto. De hecho, el vocablo apotropaicos proviene del griego y se refiere a eso, a alejar los malos espíritus. No está únicamente infundido en el tema de los nombres. Los apotropaísmos o los elementos apotropaicos los encontramos desde los amuletos, tan ampliamente conocidos en todas las culturas, y el judaísmo no es alejado a ello. Ya entraremos en este tema durante esta intervención, pero también encontramos en gestos, en formas de expresión física, elementos apotropaicos que alejan los malos espíritus. Uh-huh. Y claro, los nombres son parte de esta disciplina y por lo tanto también hay nombres que son apotropaicos. Uh-huh. Bueno, ahora que mencionabas de que no solamente son los nombres y son gestos, hay un gesto muy de la cultura ashkenazí que es el tfu tfu. Exactamente. Que es como escupir dos veces porque alguien menciona a un personaje que trae malas vibraciones, ¿no? Pero... Efectivamente, y también en la cultura sefaradita existe el efecto físico, pero también existe el artículo que aparece en muchas casas de muchos judíos sefarditas, que es el hamsa. De tal manera que con la mano alejamos al mal espíritu al poner la mano con los 5 dedos extendidos, pero unidos de tal manera que aparenten como que está uno deteniendo a la mala fuerza. Y esto también aparece en elementos, ya sea de madera, de orfebrería, inclusive hay joyería muy, muy bien elaborada que tiene estos elementos de hamsa que son finalmente elementos apotropaicos. Claro. Y bueno, hay quien le dice que todo judío tiene un elemento apotropaico a la entrada de su casa, que no es más que la mezuzá. Uh-huh. Y no creo que estén tan equivocados. Finalmente, mucha gente provoca al darle un beso a la caja que contiene estos versículos de la Biblia, le dan un beso, sí, en amor hacia lo que contiene la misma, pero seguramente también deseando que haya una buena suerte, por así decirlo, y que queden protegidos por el solo hecho de estar contactados con esta mezuzá, que es este implemento que tenemos en la jamba de las puertas. Uh-huh. Bueno, y ahora que hablas de la jamba de las puertas, también me recuerda esa famosa última de las plagas de Egipto, con la muerte de los primogénitos, que las casas de los judíos se salvaron y el dios de la muerte, o sea, las malas vibraciones que estamos hablando, salteaba esas casas y de ahí viene la palabra Pesaj, justamente porque estaban señaladas con la sangre de un cordero. O sea que también la sangre del cordero actúa como elemento apotropaico o apotropaiquico. Indudablemente, indudablemente. De tal manera que lo vemos, como te das cuenta, en gestos, en textos, en objetos, y también lo vemos en los nombres. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede?
Hay gente que desafortunadamente cae en situaciones muy difíciles de salud y puede estar al borde de la muerte. Y estas personas lo que hacen es que provocan que el ángel de la muerte, que pues nosotros los judíos procuramos no hablar mucho de ángeles y mucho menos del ángel de la muerte, lo que queremos es que éste se aleje y que no llegue a nuestra casa, o que cuando tenga que llegar sea lo más tarde posible. De tal manera que esta persona que llega a tener una enfermedad muy difícil, y en algunos casos se pudiera entender como incurable, adiciona a su nombre original un segundo nombre, que viene con un contenido que a su vez le implica una larga vida, una buena fortuna o una salud. Esto varía en las comunidades sefaraditas y ashkenazitas de varias maneras. Por ejemplo, en el caso de los sefaraditas hay oportunidades en las que podemos encontrar que la persona que tenía su primer nombre puede utilizar una letra X y después el segundo nombre Y, empieza a utilizar el nombre Y en primera instancia y deja relegado al nombre original para que así puedan alejar al ángel de la muerte. En el caso de los ashkenazitas no se hace así. Tenemos el primer nombre y el segundo nombre, y cuando esta persona ya tiene esos dos nombres, por esa o por cualquier causa, debe de emplearlo en el rito religioso para que no pase más de 30 días, según dice la literatura rabínica, sin que ese nombre sea pronunciado ante la comunidad y que sea escuchado en los cielos, para que esta persona pueda continuar con sus nuevos avatares y buenos destinos por la vida. Y ahora bien, tenemos el caso también de apellidos, si me permites, Jorge, de entrar en esto, hablar un poco de apellidos y hablar un poco de nombres. Cuando escuchamos apellidos como Mercado o Comprado, se tratan precisamente de apellidos apotropaicos, porque Mercado en el español antiguo y Comprado en el español moderno tienen exactamente el mismo sentido. Lo que quieren decir los padres cuando tienen este apellido a los hijos, y recordemos que los apellidos no eran transmitidos de padres a hijos, sino hasta mucho tiempo después en la historia de cuando se empezaron a adquirir los apellidos, se decía que este hijo es Mercado o este hijo es Comprado y no es un hijo de la línea en la cual desafortunadamente fuimos perdiendo a uno o varios hijos que eran más por condiciones de salud o con condiciones de una medicina ineficiente, pero como estos padres habían perdido uno o varios hijos, al hijo que sobreviviese o el que fuese al póstumo de un hijo que hayan perdido en circunstancias complicadas, recibía ya el apellido de Mercado o Comprado. ¿Qué sucede ahora con los nombres? Que esto es algo pues muy interesante. Los nombres también van teniendo su evolución y según el país en el que nos encontremos, vamos a saber qué nombre van a emplear para efectos de tener un nombre apotropaico. España, por ejemplo, tiene un uso de un nombre muy común, que es el nombre de Santiago. Y Santiago, no sé si es del conocimiento de nuestros escuchas, es un nombre derivado, obviamente, del nombre de Jacob, y Jacob es el nombre que más se correlaciona con el nombre en hebreo de Jaim, de vida. ¿Y por qué? Bueno, pues es fácil decirlo, pero Jacob, de nuestros tres patriarcas, fue el que más hijos tuvo y por lo tanto el que más vida prodigó dentro del pueblo de Israel en su tiempo. De ahí que Jaim y Jaime en español y después evolucionado hacia el catalán y otras lenguas, Santiago, y se convirtió en Santiago. Jaim es un nombre que habla de la vida en hebreo Jaim es vocablo plural, porque habla de esta vida terrenal, pero también la del mundo venidero, de tal suerte que a la persona que le adicionamos este segundo nombre como Jaim, le estamos deseando que tenga mucha vida aquí y mucha vida en el mundo venidero. Este nombre evoluciona según los idiomas. Así como en España el Jaim
no sonaba muy hispano y tuvo que ir cambiando hacia otro tipo de voces como Aguín, Aquín y luego Joaquín, aunque de hecho el nombre es Joaquín tiene otro origen. En el caso del alemán, el Hain pasó a ser Hain o Hein y llegó a apellidos como Heinemann o del conocidísimo Heinrich Heine. Heine es un apellido que deriva también de Heine. ¿Qué sucede en el francés? Bueno, vienen los apellidos como Vive o Vives, y Faivish, Vivant, Vis, Fils y otras derivaciones que todas tienen que ver con vida. Tenemos nombres griegos, por ejemplo, como Policronos, que implican mucho tiempo o mucha vida, o Polisotos, en el cual, claro que no es muy común que conozcamos a nadie que se llame Polisotos. Yo no. Pero yo no conozco a nadie que se llame Polisotos, pero me encontré este nombre y me parecía como muy simpático poderlo ofrecer en este programa, que significa que tenga larga vida. Hay un nombre muy común hoy por hoy, que es un nombre griego, pero se utiliza muchísimo en América, que es el nombre Zoe. Se escribe Z-O-E con diéresis y que significa vida. Y claro, el nombre vida por sí mismo en España es un nombre común que se le ha asignado a mujeres y también existen en el pueblo de Israel varias personas con el nombre vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona está, como les decía yo, está enferma? También pueden ponerle el nombre a un varón, el nombre de Alter, si él es Ashkenazi, es una voz en Yiddish que significa que sea viejo y que llegue obviamente a esa edad. Y en el caso de la mujer, Alte, a donde se pierde la última letra, la letra R, para convertir el nombre masculino en el nombre femenino. Hay una historia muy interesante de los nombres apotropaicos que vale la pena también compartir. ¿Por qué los judíos sefarditas han transmitido los nombres a sus nietos de abuelos vivos? Y en el caso de los ashkenazitas, únicamente de abuelos o bisabuelos naturalmente fallecidos, porque la tradición se deriva también nuevamente del ángel de la muerte. En el caso del judío sefaradita, dice el ángel de la muerte va a tener que llegar tarde que temprano a la casa de alguno de nosotros. Y visto que, como conocemos, muchas de las familias sefarditas son abundantes y viven varias generaciones bajo un mismo techo, si llegase el ángel de la muerte, este se confundiría porque encontraría muchas personas bajo el mismo nombre y lejos de que pudiera cumplir su cometido, simplemente ante la confusión se retiraría. Llega el askenazita que procura ser un poquito más pragmático y dice, no, la realidad es de que se va a llevar al equivocado. Mejor que cada quien en su casa tenga su propio nombre. Y si tiene que hacer su cometido en ángel de la muerte, que se lleve a quien se tenga que llevar y no a quien no corresponda. Uh-huh. Esto hace que pues las tradiciones se vayan complementando según los orígenes de las personas. Por ejemplo, hablábamos de orígenes en el caso de los judíos de Grecia, utilizaron mucho el nombre de Jerónimo, porque Jerónimo proviene de la voz griega Jerón, que indica hombre viejo o de edad avanzada, pero también utilizaron el nombre de Canónimos, el nombre bueno, porque el nombre bueno es aquel que provoca vida y no aquel que aleja la vida. Encontramos también otro tipo de expresiones. Por ejemplo, en el hebreo y en el yiddish se utilizan mucho, sobre todo en el hebreo se utiliza el nombre, Shraga, que es una voz aramea original, y también el nombre Shneur. Shraga significa simplemente luz, y esta luz es un resplandor que es contrario a la oscuridad que implica la muerte. Shneur significa dos luces. Pues entonces, ¿cuál es el sentido de tener el nombre de una luz o de dos luces? Esto se deriva de, por un lado, de alejar la muerte, pero por otro lado también de un recordatorio. El recordatorio anual que hacemos por nuestros seres inmediatos fallecidos. Resulta ser que la persona que utilizaba el nombre Shraga en sus principios había perdido al padre o a la madre y al nacer
esta persona se le había asignado ese nombre en eterna recordación de la memoria del padre o la madre. Pues bien, el que perdió a padre y madre recibió el nombre de Shneur, que significa dos luces. Y así podemos hablar de muchísimos nombres, Jorge. Uh-huh. Bueno, sin duda es un tema apasionante, primero, y segundo, desconocido para muchos de nosotros y sorprendente porque, por ejemplo, esta explicación que has dado sobre las tradiciones de poner nombres de vivos o de muertos según el origen sefardí o ashkenazí es algo que siempre me he preguntado porque evidentemente si todos somos judíos se supone que venimos de una misma tradición, pero no. En las familias ashkenazíes siempre buscan o buscamos tener un referente, un homenaje a los que ya han muerto, y en los sefardíes al contrario buscan siempre la referencia de repetir el nombre de alguien que está vivo, ¿no? Y todos con la misma intención de pasar el mayor tiempo posible en este mundo. Te felicitamos por tu trabajo, Alejandro, y te invitamos a que dentro de 2 semanas sigas ilustrándonos sobre el resultado de tan profundas investigaciones y desconcertantes como han sido estas. Es un placer como siempre, Jorge. Un fuerte abrazo. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו